Un tema que me fascina y me interesa y está relacionado con Miguel Carcaño y también lo estaba en su momento con José Rabadán es la hibristofilia, ¿no? Estos asesinos, fan, ¿no? Sí, que cometen crímenes atroces, precisamente como en el caso de Miguel Carcaño contra mujeres, o como pasaba con Ted Bundy, y las propias víctimas potenciales de un asesino como este caen rendidas a los pies del asesino y le escriben cartas de amor. Mira, José Rabadán, el asesino de la Katana, el de Murcia, cuando fue detenido, esto yo creo que puedo contarlo ya porque ha prescrito, estaba preso en la prisión de Sangonera, cuando ya cumplió la mayoría de edad, estaba preso en Sangonera, que es una prisión muy antigua de Murcia. Y yo trabajaba en Interview y me hice con una persona que me capté a una persona que estaba en prisión con él y que me sacaba las cartas que le enviaban las fans, las admiradoras, ¿no? Y aquello era terrorífico, porque veías efectivamente a chicas muy jovencitas mandándole cartas de admiración, pues sí, como si fuese el cantante de Take That, ¿no? De aquella época, no sé quién estaba de moda, pero eran cartas de fans. Curiosamente, entre esas cartas de fans apareció una procedente de San Fernando de Cádiz, de Raquel y de Iria, que fueron dos chicas que asesinaron a su compañera de clase después, a Clara García Casado. 30 puñaladas, una cosa así, sí, ¿no? En un parque de San Fernando, ¿no? Pues una niña de 13 años. Por vivir como la experiencia de matar a alguien, ¿no? Y de acabar con la vida de alguien, ¿no? Y eran dos de las que habían escrito a Rabadán, que le decían, creo recordar algo así como que tú has hecho lo que todos queríamos hacer, has sido capaz, has dado ese paso, ¿no? Y es un fenómeno absolutamente que yo no puedo entender, porque no se le puede culpar a las redes, porque existe mucho antes de que existan las redes, ¿no? En Estados Unidos, en los corredores de la muerte de Estados Unidos, llevan muchos años siendo escenario de ese tipo de fans que acuden allí. Bueno, Charles Manson se casó con una chica muy jovencita, que hay quien dice que por la pasta que generaba, ¿no? Pero yo creo que el problema es convertir en iconos pop a asesinos, ¿no? Yo creo que un asesino no puede ser un icono pop nunca, ¿no? Ya está, o sea, no. A mí me sorprende todavía que Pablo Escobar sea un icono pop, o que Charles Manson sea un icono pop, ¿no? O el Chapo ahora. O el Chapo Guzmán ahora, ¿no? O que haya un restaurante que se llama La Mafia se sienta a la mesa. Oye, vamos a ver. No sé, ¿te imaginas un restaurante que sea ETA hace chopitos? No sé, no creo que... Hay que tener mucho cuidado con la frivolización del crimen, ¿no? Y con todo lo que tiene que ver con la muerte, con el crimen, con el delito. Frivolizar eso es muy peligroso, porque caes al final en ese tipo de cosas, ¿no? Carcaño, porque es un chaval guapete, porque es un tipo... bueno, pues con cierto ángel, con cierto encanto, se ha convertido igual en otra especie de icono y objeto de la admiración y de las cartas de un montón de chavalas. Incluso creo recordar que tenía en Facebook una página de fans. Bueno, es cierto que sí está ese patrón, que no sé si lo hace más inquietante o menos, de que el asesino cumpla con ciertos criterios estéticos, ¿no? Rabadán tenía el peinado de moda del momento, el de Leonardo DiCaprio, el de los Backstreet Boys, ¿no? El de Nick Carter de los Backstreet Boys, y era un poco... Y ahora dices lo de... Y en aquel momento era considerado, pues, un tío guapo, ¿no? Con Miguel Carcaño pasa igual. Con Ted Bundy, a mí me cuesta verlo. Yo estuve en un programa, me invitaron a un programa de humor y hablé de True Crime y todo eso. Y yo decía, yo veo fotos de Ted Bundy y no digo, este señor es atractivísimo, pero qué sé yo. Pero sí es cierto como eso, como que se corresponden con ciertos cánones estéticos. Es decir, sí, que no es simplemente me interesa esta persona porque mata, sino que mata y aparte... Esto también pasó con uno de los terroristas de Boston. Sí, es verdad, los dos hermanos. Sí, que también tenía mucho éxito y tenía páginas. Además, tenía páginas también con mucho pelo y tenía páginas también. Sí. O sea, que quiero decir que sí está ese componente superficial. Con Idoia López Riaño, ¿no? Con la tigresa, la asesina de ETA, una de las asesinas más peligrosas de ETA. Tenía unos ojos verdes así, muy llamativos, la tigresa, y se convirtió también un poco en eso, ¿no? Era una tía que resultaba atractiva e incluso... Yo recuerdo haber leído alguna frase poco afortunada que decían algo así como que accionaba el gatillo con tanta facilidad como su clítoris y cosas así, ¿no? Verdaderas barbaridades sobre la que era una criminal de ETA, sin más. Bueno, ahí está el fenómeno de los mugshots virales, ¿no? De las fotos de presos
que no tengo muy claro por qué. Porque yo entiendo que publiques las fotos cuando buscas a alguien, pero no sé por qué en las redes sociales de la policía se publican los mugshots en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí, porque aquí se publicó la foto de Isabel Pantoja y trajo unos problemas. Sí. Aquella fotografía de reseña de Isabel Pantoja, madre mía, sí, sí. Hay uno que se llama Jeremy Mix, que es un supermodelo. Sí. Una vez salió de la cárcel, lo estaba esperando, no sé si Armani o quién era. Sí. Digo, pero esto es normal, tío. Cierto. Y luego, hombre, a mí me hace gracia todavía ver pues la de Hugh Grant, la de Frank Sinatra, la de ese tipo de gente, ¿no? Que ha pasado en algún momento por comisaría, que está muy bien porque democratiza el crimen, ¿no? También hasta estos señores se pueden ver en esta tesitura de posar allí delante para hacerse la foto de reseña, que es como se llama en España, ¿no? Pues lo mismo, las redes publican esas fotos de detención de estos presos y presas atractivos. Y en los comentarios ves de todo. Bueno. Es como, pero escúchame, pero esta persona asesina a gente, da igual, tío. da lo mismo. Yo, esto de la hibristofilia, he escuchado alguna teoría interesante con base como antropológica, ¿no? De que en un momento de la historia, en tiempos muy antiguos de... Muy antiguos. Claro, hablamos, qué sé yo, tendría que llamar a Arzuaga para decírtelo con precisión. Pero tiempos de homínidos, ¿no? En el que a la mujer le resultaba provechoso de cara a su supervivencia tener un cónyuge dispuesto a arrebatar la vida de cualquier rival, ¿no? Vas a ser cancelado de un momento a otro, como sigas por esa línea. Sí, pero ya ves, yo me he protegido diciendo es una teoría que he escuchado. Seguramente tenga algo que ver con eso, ¿no? Pero yo creo que tiene más que ver al final, porque salvo Charles Manson, que evidentemente cuando esta última mujer que tuvo, que su viuda, porque es su viuda realmente, pero salvo Charles Manson, esa hibristofilia tiene que ver más con ese atractivo físico, ¿no? Que dices tú, es verdad. No se han dado casos de hibristofilias, no sé... con Richard Kuklinski. No, estaba pensando en alguno español, ¿no? Con Margarita, ¿no? La envenenadora de Valencia, que era de Barcelona, que era bizca y pequeña y muy gorda, ¿no? Pues en ese caso no ha habido ningún caso de hibristofilia, ¿no? Evidentemente, seguramente con Maje sí que lo haya, ¿no? Porque, oye, al fin y al cabo, pero yo creo que tiene más que ver con eso, ¿no? Con ese atractivo físico y sobre todo con el haber convertido el crimen en icono pop de alguna manera, ¿no?